Vamos ahora sí al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ponga mucha atención el día de hoy. Dios va a hablar a nuestras vidas. Juan 8, 31 y 32. Son dos versículos muy citados, muy conocidos de la Escritura, pero muchas veces muy desatendidos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque estás a punto de hablarnos, de confrontarnos, de edificarnos, de consolarnos, de exhortarnos por medio de tu palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que parte las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, el alma, discierne los pensamientos, renueva la mente, edifica los corazones. Esa palabra poderosa, esa palabra que es la que está empezando a dar fruto en nuestras vidas, pero no nos conformamos, Señor. Nuestro estándar y nuestro modelo es Cristo, no mi hermano de la izquierda o de la derecha, sino nuestra mirada está puesta en Cristo y en ser como Él cada día más por medio de la renovación de nuestra mente. Hoy disponemos nuestra vida y corazón para que nos hables, Señor, y te agradecemos por esta gracia que tú has tenido para con tu pueblo, de que tu palabra sea expuesta fielmente tal cual es, Señor. Es ella la que habla, es ella la que enseña, es ella la que exhorta y edifica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. La semana pasada estamos hablando de una serie titulada, les decíamos ahorita en los anuncios, Esclavos de Cristo. Comenzamos hace 6 semanas, hoy es la 6ª predicación de esta serie. La semana pasada ya comenzamos a estudiar la otra cara de la moneda. Hasta las primeras 4 predicaciones estábamos viendo el esclavo. Ahora nos enfocamos del otro lado de la moneda, que es Cristo como nuestro amo, dueño, Señor o cabeza. Entendimos que solamente Cristo es cabeza, no hay más. Es algo inverosímil un cuerpo con 2 o más cabezas. El cuerpo de Cristo no tiene 2, 3 ni muchas cabezas, tiene solamente una cabeza y es Jesucristo. Esto es inverosímil, de hecho es imposible. No hay registros científicos de un ser humano o de un animal que tenga 2 cabezas y sea completamente funcional, porque hay por ahí algunas víboras que se han dado los casos de algunos animales que se da una, no recuerdo cómo se llama, termina en encefalía, que le crece una cabeza extra, pero esa cabeza no mueve nada, no hace nada y solamente es un peso muerto, es una malformación genética. No hay 2 cabezas, el cuerpo de Cristo solo tiene una cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente ese lugar ha sido usurpado sutilmente, al grado de que los cristianos no hacemos nada por evitarlo. Muchos se jactan y ven a los católicos como personas ignorantes, pues piensan que tienen al Papa como cabeza de su iglesia y vicario de Cristo, dicen su doctrina. Pero son esos mismos que se jactan de los católicos, que toleran que su movimiento sea presidido por una cabeza llamada y autonombrada apóstol. El señorío de Jesucristo en la iglesia, su lugar como cabeza, es lo que está en juego, no el título o el oficio del apóstol. Y la forma en que ejerce Cristo el señorío sobre la iglesia es por medio de la Escritura. La semana pasada lo veíamos y le citaba yo las 5 solas, 2 de ellas en especial, solo Cristo y solo la Escritura. Y le decía, ¿cómo es que Cristo ejerce el señorío hoy en día? Por medio de la Escritura. No es por medio de seres humanos, no es por medio de hombres que estamos pastoreando la iglesia. Nosotros en lo particular, yo me puedo decir, no sé los demás pastores, pero yo no me considero cabeza de la iglesia. Soy el servidor de todos ustedes, pero no soy la cabeza de esa iglesia. Es Cristo por medio de su palabra. Nunca menospreciemos el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha transformado infinidad de vidas a través de la historia. Ha cambiado la vida de naciones enteras y está más vigente que nunca. Jesús mismo dijo en Mateo 25, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué no pasará?
Su palabra no pasará. No menosprecie el poder de la palabra jamás. Hubo una ocasión, no sé si ya le comenté, en una consejería, una persona que tenía algunas situaciones, algunos problemas, y yo le decía, vamos a hacer algo, lee la escritura, vamos a empezar a leer desde Mateo para que Dios edifique tu vida, te vaya. No, es que ya la leí completa. No importa, vuélvela a leer. No, es que ya me la sé, ya la leí, mejor dígame algo, enséñeme algo, ore por mí, deme una oración. Esta persona despreciaba por completo el poder de la palabra de Dios al decir, ya leí la Biblia completa una sola vez. Eso no es absolutamente nada, no dice nada de nadie. Es momento de adentrarnos en la enseñanza de Cristo como cabeza de su iglesia y las implicaciones que esta verdad tiene en nuestras vidas. Vamos a entrar ya en materia. Lo que te dije ahorita solamente era recordar la enseñanza pasada. La palabra cabeza, en primer lugar, la palabra cabeza que utiliza el apóstol Pablo, pues es él quien menciona a Cristo como cabeza, es la palabra griega cefalé. Además del significado natural, obviamente la palabra cefalé significa cabeza, así naturalmente, como esa cabeza que cada uno tenemos, habla también de un significado como de rango primero, superior, algo supremo, principal o prominente. La palabra que utiliza Pablo, cefalé, no solamente se refiere a una cabeza natural, sino que se refiere a un rango superior, a algo preeminente, a algo mucho más arriba. No por nada, si usted está parado de pie, porque hay quien se puede parar de manos, eso no es lo natural, pero una persona parada de pie, ¿qué es lo que queda hasta arriba, lo más visible? La cabeza. Por eso es que la palabra cabeza, la palabra cefalé, no solamente significa cabeza en el sentido físico, sino que también se habla de algo prominente, de lo más alto, de lo principal. Cuando nosotros ligamos cefalé con la palabra griega kurios es la palabra griega para Señor, hablan de Cristo como el ser con el estatus más alto. Es decir, que Cristo es cabeza de la iglesia, quiere decir que Cristo ejerce plena autoridad sobre ella, pues es su dueño y poseedor. Si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos esclavos de Cristo. Pero es una contradicción decir que somos esclavos de Cristo y no someternos o sujetarnos por completo a la autoridad que Cristo tiene sobre su cuerpo, que es la iglesia. No podemos decirnos cristianos si no obedecemos por completo la palabra de Dios. ¿Sí me escuchó? Voy a decírselo nuevamente para que usted diga amén. No puede decir que usted es cristiano si no obedece por completo la palabra de Dios. Vamos a Juan 14:15, allá adelantito nada más. Jesús es muy claro. Juan 14:15. No puede decir si usted amado de Dios, si usted dice que es cristiano, pero no se sujeta a la palabra de Dios, si toma porciones de la escritura que le convienen y otras no, entonces usted no es cristiano, usted no es esclavo de Cristo, y ahorita lo va a entender a la perfección. Juan 14:15 dice, si me aman, ¿qué dice que hagamos? Guarda mis mandamientos. La palabra es muy explícita. Aquellos que obedecen solo la parte que le agrada, aquellos que obedecen las partes que no son tan extremas, no pueden decir que son cristianos. No en todo el sentido bíblico de la palabra. Ser cristiano significa que Cristo es la cabeza, que su palabra es la plena autoridad en nuestras vidas. Si en realidad pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a obedecer sin vacilar y sin cuestionar a Cristo en su palabra, porque Cristo es nuestra cabeza. ¿O acaso alguna vez le has dicho a uno de tus dedos que se muevan y se han rebelado en tu contra o han cuestionado tu orden? ¿Alguna vez? A ver, quiero que levanten todos su mano derecha. Levántelo, hasta arriba. Todos hasta arriba. ¿Qué le dijo su mano? ¿No quiero? ¿O puso resistencia? Bájela ya. ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo?
Quiero que me vea y aprenda esto, quiero que ponga mucha atención. La cabeza, la autoridad es Cristo por medio de su palabra. Si usted dice que es parte del cuerpo de Cristo, que es esclavo de Cristo, usted está perteneciendo al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y cuando la cabeza da una orden, el cuerpo obedece. ¿Qué le dijo su mano? No. A lo mejor algunos con pensamiento de ¿por qué la voy a levantar? ¿Quién se cree? Lo que le he dicho otras veces, no me bañé y quiere que la levante, cosas así. Pero la gran mayoría decimos levántate mano derecha y no pasa nada. Pero muchas veces decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. La palabra es muy clara, nos dice qué hacer y qué no hacer, y nosotros nos ponemos como mano rejega y decimos ¿por qué me voy a levantar? En la cultura grecorromana, la cabeza de la familia poseía poder casi sobre todos los miembros de la familia, en especial sobre sus hijos. Aunque estuvieran en edad adulta, el cabeza de familia tenía autoridad sobre sus hijos, y sobre todo tenía autoridad obviamente sobre sus esclavos. Los esclavos entendían que ya eran parte de la familia de su amo y señor, y ahora toda su lealtad era para él. El Nuevo Testamento enseña que la autoridad como cabeza Dios la entregó a su Hijo Jesucristo. Vamos a 3 citas. Hechos 2:36. Vamos a poner un referente para que después entremos en materia. Hechos 2:36. Ya lo tenemos, dice la Escritura. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Amo, le ha hecho cabeza. En otras palabras, cabeza en el sentido de ser el principal en el hogar, en la Biblia. En este caso, cuando lo utiliza para Cristo, está diciendo que Él es el amo y Señor. Efesios 1:20 al 23. No es la única cita donde vemos que Dios voluntariamente le dijo a Jesucristo: ten, aquí está toda la autoridad, ahora tú eres cabeza. Efesios 1:20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y por último, Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Señor, cabeza, el rango más alto, para la gloria de Dios Padre. Esta es una clara verdad en la Escritura. Sin embargo, esta verdad es atacada directa e indirectamente. Hay quienes toman la gracia de Dios como libertinaje, y en esa libertad por la gracia cometen todo tipo de desenfrenos. Dicen ellos que como están en la gracia y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, puedes vivir como tú quieras. Eso va a hacer que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Bajo este lema cometen todo tipo de desenfreno. Viven como si fueran del mundo, pero dicen que viven en la gracia. A este tipo de gente comúnmente se le conoce como antinominianista, que significa que está en contra de la ley. En este caso, en contra de la ley de Dios. Vimos algo de esto en el discipulado. No nos vamos a adentrar mucho, y les decía que nosotros somos libres de la ley, pero no que no vamos a cumplir la ley. No la cumplo yo. ¿Quién la cumple?
Cristo en mí. Pero hay gente que no entiende a la perfección esto y niega el señorío de Cristo como cabeza. En lugar de obedecer su palabra y de vivir en santidad, pues dicen, puedes vivir como quieras para que la gracia de Dios abunde. Hay iglesias de ese tipo. Pero hay otros, mucho ojo, y aquí es donde el Señor va a empezar a hacer lo suyo. Hay otros más sutiles. No rechazan tan abiertamente el señorío de Cristo. Al menos no lo dicen verbalmente, pero lo rechazan con una grave actitud. Lo hacen de forma práctica. Es gente que tiene un total desinterés en aprender doctrina bíblica y en ser discipulado. Tal vez usted puede decir, no, yo no vivo en libertinaje, yo me esfuerzo por vivir para Cristo. Ah, bueno, perfecto. ¿Sabe cuál es la segunda forma en que la iglesia desprecia el señorío de Cristo? Cuando despreciamos doctrina y cuando despreciamos el discipulado. Cuando usted dice cosas como, es que el miércoles está bien aburrido, cada vez está peor, el pastor se está volviendo loco porque quién sabe de qué, luego ni le entiende. Cuando usted se pone a despreciar la doctrina y cuando usted desprecia el que su mente sea renovada por medio del discipulado, está diciéndole a Cristo, que es la cabeza, Señor, tú eres mi cabeza, pero no te voy a hacer caso. Cada vez que rechazamos ser discipulados como parte de nuestra vida cristiana y cada vez que hacemos menos las enseñanzas doctrinales en la iglesia, sutilmente le decimos a Cristo que no es nuestra cabeza. Si somos de los que pensamos que no necesito ser discipulado para ser cristiano, o que las predicaciones con alto contenido doctrinal, como los miércoles que vemos cristología bíblica, son aburridas, irrelevantes, carentes de atractivo, entonces debemos de sentarnos a pensar detenidamente si en realidad Cristo es nuestro Señor. Debemos de recapacitar si Cristo es nuestra cabeza. Usted dice que Cristo es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene deseo de ser discipulado y de aprender doctrina, ¿verdad? Usted no puede decir que Cristo es su cabeza, despreciar la doctrina y despreciar el discipulado. Es una contradicción. Aquellas personas que desprecian el discipulado y que desprecian la doctrina están despreciando el señorío de Cristo como su cabeza. La Biblia es clara al respecto. No vamos a madurar por arte de magia, no es por ósmosis. Es necesario, una vez que naciste de nuevo por la gracia de Dios, alimentarte hasta crecer, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Y eso se logra solo de una forma, discipulándonos, lo que la Biblia conoce como renovando nuestra mente. Y si no me crees, te voy a mostrar las siguientes citas donde es muy clara la Escritura que un cristiano se disipula y renueva su mente. Mateo 28:20, Romanos 12:1-2, Mateo 28:20 dice Jesús, la gran encomienda, la gran comisión, por tanto, id y haced, ¿qué dice? No dice que hagas seguidores, no dice que hagas amigos, no dice que hagas conversos, dice que disipules, que te disipules. Romanos 12:1 y 2. Pastor, no puede hacer doctrina de una sola cita. Perfecto, vamos a ver otras 5 citas aparte de Mateo 28. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué les dice el apóstol Pablo a los cristianos en Roma? Renueva tu entendimiento, disipúlate para que madures. Efesios 4:23. Y usted no se preocupe, no diga, ay, esta prédica era para fulano, decía el pastor Héctor el martes, y por algo no vino. Exacto, por algo no vino. No se preocupe, esta prédica es para usted y para mí también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos 4:23 dice la Escritura, y renuévate en el espíritu
de tu mente. Si tú lees el contexto, versículos más atrás dice que despójate del viejo hombre que está viciado y renuévate en el espíritu de tu mente. La palabra no está aquí, renuévate, dando una sugerencia. La palabra que utiliza Pablo, el imperativo, es dando una orden. No les está sugiriendo a los cristianos, ay, si se sienten mal, renuévense y disipúlense. Ay, cuando tengan problemas, vengan a la iglesia. Hay mucha gente que desprecia las enseñanzas doctrinales y dicen, me aburre, no le entiendo, ¿por qué nunca habla de cosas que me llenen, que me levanten, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir que soy un campeón? Porque no se trata de nosotros. Entendemos perfectamente que la iglesia y la enseñanza se trata de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo. Y en la medida que tú te llenas de Cristo y tu mente cada vez está más renovada y más a la imagen de Cristo, realmente lo que pase a tu alrededor en tu vida va a ser irrelevante. Tú vas a tener contentamiento y vas a decir, tengo a Cristo, con Cristo me basta, con Cristo es suficiente. Pero quieren venir y escuchar solamente cosas bonitas y cosas maravillosas, y hasta que tienen problemas es cuando dicen, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a escuchar predicaciones, pero su predicación no me gusta. Mucha gente ha venido conmigo en los últimos 2 años y les he dicho el mismo consejo. Les digo, disipúlate, renueva tu mente. Esto no va a ser en un día o en una semana, pero vas a ver que al cabo de 1 año o 2 tu vida va a cambiar por completo. ¿Y sabe cuántas veces los veo en los discipulados? Quieren una solución mágica, quieren algo maravilloso, quieren una panacea cura todo, que el pastor les dé un toque mágico y que les diga como antes era el recibe, y se caen y me levanto y mi vida transformada. Y no es así, porque no se trata de usted ni de mí, se trata de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey. Efesios 4:23, ya lo leímos. Segunda de Timoteo 2:1 y 2. ¿Cree que es la única cita donde la Biblia nos habla de discipularnos? Ya llevamos 3 citas, esta es la 4ª. Segunda de Timoteo 2:1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te discipulé, esfuérzate y discipula a más personas que sean fieles e idóneos para enseñar a otros también. Sabes que el siguiente paso, si tú piensas que ya te discipulaste y que el discipulado que viene lo tomas y ya lo hiciste, no es cierto. El siguiente paso es que después tú hagas discípulos. El siguiente paso es que después tú enseñes a personas lo que te hemos estado enseñando de este lado. Tal vez no aquí adelante en el púlpito, pero sí que un día les diga, Ángel, acaba de llegar unos jóvenes a la iglesia, quieren ser discipulados, ponte de acuerdo con ellos qué día y qué hora, aquí en la iglesia o en su casa, ahí están los discipulados y renueva su mente. Pero yo, pastor. Tú. Y no nada más Ángel, porque todos, amén, sí, Ángel que enseñe. Diga, yo también. Aleluya. Fieles e idóneos, enseñables y corregibles. Juan 8:31 y 32, no vaya, lo leímos al principio. Dice, si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, ¿cuántos son obedientes? No te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sé también santo en toda tu manera de vivir. ¿Cuál es la única manera de vivir en santidad? Cristo, renovando tu mente. Y vamos a la última cita, esta me encanta y con esta, si no lo entiendes así más claro ni el agua. Hebreos 5:11. Hasta terminar y nos seguimos al 6, el 1 al 3. Hebreos 5:11. La Biblia es muy clara. No estamos llamados a venir y a hacer un club social. Estamos llamados a discipularnos, a renovar nuestra mente. Estamos llamados a aprender doctrina.
Si tú no tienes interés por la doctrina y por ser discipulado, piensa seriamente si Cristo es la cabeza de tu vida. Porque Él como cabeza de la iglesia nos manda y dice: acerca de esto tengo mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto te hiciste tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro, tú ya llevas tanto tiempo en la iglesia que ya deberías de tener gente a tu cargo discipulándola y enseñándole acerca de Cristo. Dice: tienes necesidad de que te vuelvan a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y has llegado a ser tal que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En lugar de crecer, te pareces todavía un niño. Pero el alimento sólido es para los que ya alcanzaron madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y saben discernir el bien y el mal. Por tanto, deja ya los rudimentos de doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta ahí nada más. El escritor de Hebreos habla a la iglesia, pareciera que nos habla el día de hoy vívidamente y nos dice: tú ya deberías de estar discipulando personas. ¿Por qué tienes necesidad de que te sigan dando leche? No es el plan de Dios que estemos siempre como niños espirituales. Decir que Cristo es mi cabeza, pero despreciar el discipulado y despreciar enseñanzas doctrinales es una contradicción. Penosamente está más que comprobado que si quitamos los juegos y la sana diversión de los grupos de jóvenes, los jóvenes dejan de asistir al grupo. De igual forma, las iglesias emocionalistas y humanistas se llenan hasta el tope. Las iglesias donde se predica sana doctrina, para muchos son aburridas. Pasa algo. Unos jóvenes recientemente se acaban de ir a un encuentro. Vinieron y nos dijeron: es que necesitamos, lo que les decía, ser levantados, ser llenados. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Necesitan ser discipulados, necesitan doctrina. Y sus papás: yo le aviso. Se fueron, ya no se congregan con nosotros. Recientemente acabo de ver que vienen regresando de su encuentro y suben videos a internet donde salen con todo bien puesto y alabío, papá, el Señor y el grupo. Regresaron emocionadísimos, con las pilas puestas. Ese es el plan de Dios. ¿Sabe cuánto le van a durar esas pilas? Más si las compraron en el metro. 15 minutos, una semana. ¿Sabe que cuando estuvimos en el discipulado entendimos que a la iglesia no vienes a renovar tus pilas y no necesitas un encuentro para renovar las pilas? Que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, eres uno con Él, y Jesucristo es una planta termonuclear de energía espiritual constante y permanentemente en tu corazón. Y cuando tú entiendes eso y tu mente es renovada en esa verdad, tú dices: yo no necesito encuentro, yo no necesito que me levanten, yo no necesito que me motiven, yo necesito a Cristo, tengo a Cristo y solamente con eso me basta. Pero mucha gente desprecia el discipulado y desprecia la doctrina y prefieren el humanismo. Voltea a su izquierda y a su derecha. ¿Ya vio cuántas sillas vacías? ¿Qué pasaría si yo hubiera anunciado que el día de hoy íbamos a hablar: Dios quiere prosperarte? Yo no iba a ir, pero Dios me quiere prosperar, no me lo puedo perder. Pero ¿qué tal cuando les dices: vamos a hablar de esclavos de Cristo, y ser esclavo es obedecer a Cristo? Déjeme su número, pastor, yo le llamo. Sistemáticamente la enseñanza seria y dedicada de la Escritura la han reemplazado en la mayoría de las iglesias por las cosas que pegan, que llaman la atención.
Esto se conoce como pragmatismo. No se hacen las cosas en las iglesias porque son bíblicas. Las hacen ahora porque dan resultados y se sienten satisfechos porque en sus iglesias hay multitudes de personas. Pero esas personas son frías, muertas en sus pecados todavía. Pero como llenan las bancas de sus iglesias y sus bolsillos, se dan por bien servidos. Tienen pasión por multitudes, pero no tienen amor por las almas. De nada sirve una iglesia abarrotada, 1000 personas, de los cuales ni siquiera el pastor ha nacido de nuevo. No sirve de nada. Para mí siempre ha sido un mayor gozo, le decía antes de empezar la enseñanza, ver vidas transformadas y renovadas por el poder de la palabra, que una iglesia llena a tope. El entretenimiento y el hacer sentir bien a la gente ha reemplazado el estudio de la doctrina bíblica, y el discipulado, y en la mayoría de las iglesias cristianas no es un discipulado bíblico. Muchas iglesias dicen que tienen discipulado. ¿Sabes a qué te discipulan? A cosas como esa. Ven al discipulado de finanzas de reino, de tu mejor vida ahora, y de sacar al campeón que hay en ti. Y esos son los discipulados humanistas, antropocéntricos hoy en día. El cristianismo actual definitivamente está influenciado por el sincretismo, que es sincronizar tradiciones, y el pragmatismo, que toma lo que le funciona. No importa si es bíblico o no, lo único que te importa es que te dé buenos resultados. Por ejemplo, bailes mundanos en la iglesia. Usted entre a YouTube, busque ahí, y hay gente, de verdad se lo digo, con sus falditas bailando lambada en la iglesia. Hay una iglesia donde todos están vestidos como vaqueros, exactamente, y su sombrero, y les están, ¡pum! No peques más, hermano, por favor, estás en juicio, entiéndelo. Eso es pragmatismo y sincretismo. Pragmatismo es, eso pega. Sincretismo es, me junto con lo del mundo y lo hago como un bañito de cristiano. ¿Y sabe cómo se llenan esas iglesias? Métodos evangelísticos que no evangelizan, solo entretienen. Formas que no son bíblicas pero que dan resultado, como encuentros, psicología, metafísica, pastoras y mujeres apóstol ya hay también hoy en día. Celebrar fechas paganas con eventos cristianos, como el Día del Amor, el Halloween, Navidad. Los cristianos no hacemos las cosas porque dan resultado, hacemos las cosas que Dios dice en su palabra que hagamos. Yo no voy a dejar de dar doctrina y voy a dejar de discipular porque no da resultado y cada día somos menos. Para mí el éxito, según la Biblia, el éxito es hacer la voluntad de Dios, no tener mucha gente. No es que seamos una iglesia de miles, éxito es hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer las cosas jamás para llenar la iglesia. Nosotros hacemos las cosas no porque dan resultado, sino por lo que Dios dice en su palabra que hagamos. Muchos líderes de las iglesias pragmáticas se escudan en que Dios está con ellos. Oye, tengo un gran local, tengo 1000 congregantes, tengo equipo de primer mundo, tengo casa nueva, tengo coche nuevo, me va bien en la vida, Dios está conmigo, dicen ellos. Sin embargo, la única señal de éxito en una iglesia es una vida transformada. Todo lo demás puedes hacerlo sin el favor y sin la ayuda de Dios. Y para muestra están religiones como el catolicismo, el islamismo o los mormones. ¿Has visto los templos de los mormones? ¿Crees que se goteen como los nuestros? Se robaron en el 50 y tantos, ¿no? El Ángel Moroni, que está ahí en San Juan de Aragón, estaba bañado en oro, era de oro macizo. Entonces, ¿Dios está con ellos? Tú puedes lograr lo que quieras sin el favor de Dios. Solamente hay una cosa que jamás vas a lograr sin el favor de Dios, que son vidas transformadas. Si el Espíritu Santo no renueva y transforma tu vida, tú le puedes echar ganas, nos podemos juntar y cooperar y compramos cosas y compramos un local y la hacemos en grande y tenemos 1000 gentes pero eso no significa que Dios esté con nosotros. Lo vimos en la serie de predicaciones pasadas. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Lo peor que nos puede pasar a un cristiano
es tener éxito en algo que Dios no te llamó a hacer. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es tener éxito en las cosas pasajeras, pero no tener éxito en las cosas eternas. Tú me puedes decir que tienes éxito porque tienes casa nueva, porque tienes coche nuevo, porque tus hijos van a grandes escuelas, pero si tú no tienes éxito en las cosas eternas, si tú no te estás discipulando y no atiendes doctrina y tu vida eterna, entonces discúlpame, estás en la peor de las situaciones posibles, porque estás pavimentando un camino seguro a la perdición. Muchos son los que por falta de discipulado y de aprender doctrina caen en predicar un evangelio tan diluido que si fuera medicina no curaría a nadie, y si fuera veneno no le haría daño a nadie. Y es porque no conocen el evangelio. No hay discipulado, no hay doctrina, no conoces el evangelio, y entonces cuando tú estás evangelizando les dices: pues a mí me ayudó el Señor. ¿Te ayudó? ¿A quién ayudó Cristo? A mí no me ayudó. A mí me dio vida nueva. Me quitó el pecado que había en mí, me transformó por completo, y lo que era imposible para mí, salir de la ruina espiritual, Él lo hizo por medio de la cruz del Calvario y trajo arrepentimiento y fe a mi vida. Eso es el evangelio. El trono del señorío de Cristo, la autoridad como cabeza de la iglesia, se ve usurpado cada vez que, a pesar de que tienes tiempo, a pesar de que tienes los medios, a pesar de que hay el lugar, a pesar de que está todo puesto para ser discipulado, bíblicamente tú lo rechazas. Cristo es tu cabeza, amén. Cristo es tu Señor, amén. Cuando tú rechazas el discipulado, hay gente que yo lo entiendo. Hay gente que viene de muy lejos, hay gente que no puede, hay gente que trabaja, como lo quieras ver. Sí hay excepciones a la regla, pero cuando tú tienes el tiempo, el dinero, los medios, el lugar, y dices: discúlpame, pero estás usurpando el señorío y estás diciéndole a Cristo: tú no eres mi cabeza. Y si no puede decir amén, diga ay. Hay quienes entienden lo que es el discipulado. Hay quienes ya saben qué significa ser enseñable y corregible, y por este preciso motivo huyen del compromiso o hasta en definitiva de la iglesia. ¿Cuántos empezamos los discipulados? ¿Cuántos empezamos el discipulado, el discípulo cristiano? ¿80? ¿Y qué pasa cuando nos empieza a confrontar el Señor? Y dejas de venir a 1, 2 clases, 3 clases, y dejas de congregarte y das 3 pasos para atrás y vámonos. Hay gente que sí ha venido y que sí ha empezado, pero cuando ven la magnitud de las cosas, prefieren irse. Es difícil pararse frente al espejo de la palabra de Dios, mirarnos y ser confrontados con el hecho de que no estamos ni remotamente cerca de ser como el Señor Jesucristo. Tratar las órdenes que la cabeza da como si fueran opcionales es despreciar su autoridad. Tal vez venimos de contextos donde la principal era sentir a Dios en la alabanza, donde lo principal era ser bendecidos, donde lo importante éramos nosotros, pues éramos el centro de todo, pero esa no es la perspectiva bíblica. Dios te llama a obedecer a Cristo por medio de su palabra, y el primer y fundamental paso es ser discipulado y enseñado en doctrina. Llévate eso. Quiero que cierres tus ojos y entiendas esto. Si Cristo es tu cabeza, significa que tú le obedeces, que tú obedeces su palabra. Y lo que más nos dice en su palabra para sus hijos es: discipúlate, aprende doctrina. Cuando tú rechazas el discipulado, cuando tú rechazas la doctrina, entonces, amado hermano, estás rechazando el señorío de Cristo. Cuando tú desprecias la doctrina y el discipulado bíblico, desprecias a Cristo. Oseas 4:6 es una cita muy conocida. Dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si dices que eres cristiano,
solo por el hecho de simpatizar con algunas enseñanzas de Jesús, o porque reconoces tu necesidad de Él para ser salvo. Sí, yo reconozco que sin Cristo no soy salvo, pero aún vives una vida desordenada, de desenfreno en pecado, es porque no conoces a Dios, y no lo conoces porque desprecias la disciplina, el discipulado y la doctrina. ¿De verdad nos alegra saber que estaremos en la eternidad con Dios? ¿Sinceramente nos emociona saber que iremos al cielo en su presencia? ¿O solo sientes alivio de que no vas a ir al infierno? Hay mucha gente que solamente tiene el alivio de decir, ya la libré, no voy a ir al infierno, pero no tiene el más mínimo deseo de conocer a Dios. Si tú piensas que ya la hiciste porque no tienes que ir al infierno, te hace falta doctrina y te hace falta discipular tu mente. Cierre sus ojos y dele gracias al Rey. Y quiero que se lleve esto en su corazón, amado hermano. Hablar de Cristo como nuestra cabeza. Estamos hablando de una serie titulada Esclavos de Cristo. El señorío de Cristo en nuestras vidas es por medio de su palabra. Su palabra es clara y específica. Aprende doctrina, discipúlate, renueva tu mente. Cuando tú desprecias el discipulado, cuando tú desprecias la doctrina, estás despreciando el conocimiento, estás despreciando a Dios. Hay gente que cree que la vida eterna empieza cuando mueres y vas al cielo. La Biblia dice en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo, a quien Él envió por medio de su palabra. La vida eterna comenzó cuando tú naciste de nuevo y empezaste a renovar tu mente. La vida eterna empieza desde aquí como un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo, conocer más y más al Señor. Si te aburre la doctrina, si te aburre la enseñanza, si te aburre el discipulado, si te aburre leer la Biblia, ¿cómo piensas que te la vas a pasar una eternidad en el cielo si vas a estar con el Dios de la doctrina, con el Dios del discipulado, con el Dios que escribió la Biblia? Renueva tu mente. No te digo que hagas el esfuerzo por venir. Ven de verdad a discipularte. Ven a aprender doctrina. Hay mucha gente que desprecia el día miércoles, aún teniendo oportunidad de venir, que no trabaja, que no tiene escuela, que no tiene nada que hacer el miércoles, pero está muy aburrida la clase de Cristología, porque nunca me habla nada bonito el pastor. ¿Sabes que está rechazando a Cristo directamente y su señorío cuando piensas y haces eso? Si tú tienes tiempo de venir al discipulado, si tú tienes tiempo de aprender doctrina, pero lo rechazas, estás rechazando el señorío de Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar y a decirle: Señor Jesús, hoy entendemos que tu señorío, hoy entendemos que tú como cabeza de tu cuerpo, de tu iglesia, eres quien manda por medio de tu palabra. Y atender el discipulado y la doctrina es el primer paso y el fundamental para obedecerte. No podemos decir que te obedecemos, que te amamos, que eres nuestro Señor, que eres nuestra cabeza, si no somos discipulados, si no tenemos hambre de aprender doctrina, si no ponemos el todo de nuestra parte por ser enseñados verdaderamente en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que así como nos hiciste nacer de nuevo, pongas en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, de aprender de ti, de conocerte más a ti cada día por medio de la sana enseñanza. Tenemos una bendición que mucha gente anhelaría y que mucha gente en el juicio final va a querer y que despreció, que es tener enseñanzas de sana doctrina, y la despreciamos muchas veces, Señor, y las cambiamos por platos de lentejas, porque nos aburre o porque queremos ver un programa en la televisión. No permitas que esto siga así, Señor. Llévanos, por favor, a ser discipulados, a ser renovados en nuestra mente cada día más,